Esta es la segunda vez que me voy a presentar acá. La primera vez fue en el anterior Prescamen, en Iquitos. Y bueno, mucha agua ha pasado desde ese momento, ha pasado ya un buen tiempo, y ahora me han pedido hacer un cambio de giro, ¿no? Me han pedido, aquella vez expuse sobre periodismo ciudadano, sosteniendo, entre otras cosas, que el periodismo ciudadano no existe, pero siempre me ha gustado tratar de combatir un poco ese tipo de afirmaciones un poco alegres que hacemos a veces acerca del futuro del periodismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, nuevamente está en debate el tema del futuro del periodismo, si el periodismo se está uberizando, si no se está uberizando, si se debe cambiar el modelo, etcétera. Y bueno, una de esos tópicos sobre los que se ha hablado bastante en los últimos tiempos es el tópico de la dicotomía supuestamente entre la actividad periodística y la actividad empresarial. Por lo menos a mí, cuando yo estudié en la Facultad de Periodismo, ya hace algunos añitos, nunca se me dio una formación realmente fuerte o con mucho énfasis en desarrollar habilidades emprendedoras, ¿no? Es más, el canon clásico habla de que el periodista no debería ser un empresario, ¿no? Digamos, una cosa es el empresario, otra cosa es el periodista, ¿no? Puedes adelantar. Y desde ese tiempo, ha pasado ya bastante, ¿no? Siempre yo he tenido más o menos claro esa dicotomía en los medios, ¿no? En el momento en que cruzabas la línea, dejabas de ser periodista y te volvías un hombre de negocios. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseñó o se nos ha tratado de inculcar durante mucho tiempo la idea de que el periodismo es una actividad un poco de servicio, una actividad en la cual, digamos, tú atiendes a la comunidad, ¿no? Brindas un servicio importante, digamos, y que los empresarios son otra cosa, ¿no? Que los empresarios están en el hacer negocio, etcétera, y que cuando se juntan las dos actividades necesariamente puede haber un choque de intereses, ¿no? Entre el interés empresarial, el interés del negocio y el interés periodístico. Y más bien, la formación clásica es la de que el periodista debería ser, ¿no? El periodista, en lugar de preocuparse por generar sus propias alternativas de negocio, debería más bien buscar el nicho de trabajar en un medio de comunicación, ¿no? A nosotros se nos formó, creo, de la manera clásica para trabajar en un medio, trabajar para alguien, ¿no? Ahora, eso es un paradigma que ya creo que está en grave crisis, ¿no? Yo hablo con cada vez más amigos de los medios cada vez contratan menos periodistas, los medios cada vez le pagan peor a los periodistas que tienen, los hacen trabajar más, ¿no? Las condiciones de trabajo no suelen ser las mejores y además el trabajo periodístico se está volviendo un poco más burocrático, cada vez, ¿no? Sostenidamente, ¿no? Este meme que yo siempre utilizo en mis clases, ¿no? Lo ilustra bien, ¿no? O sea, nosotros nos metemos a estudiar periodismo pensando pues que vamos a destapar otro Watergate, que vamos a viajar, vamos a ser corresponsales de guerra, vamos a cubrir catástrofes, vamos a estar en contacto con la calle, y en realidad nuestro trabajo se asemeja mucho más, ¿no? A esto, ¿no? A estar ahí pendientes de las redes sociales, a ver qué está pasando en Twitter, en Facebook, en que no se nos pase el último viral, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco está dejando también de ser pues una profesión con mucho sex appeal, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios no tienen plata. Los medios cada vez más están pasando por momentos financieramente complicados. Entonces no están teniendo la capacidad de financiar grandes redacciones, buenas coberturas, tener buenos periodistas, apostar por lo que señala Pamela, la capacitación, etcétera. Entonces, ¿puedes pasar? Entonces, estas son las cosas que pasan, pues, ¿no? O sea, digamos, el periodismo está empezando a degradarse. ¿Y por qué se está degradando en ese sentido? Porque seguimos pensando muchas veces en el paradigma de que el periodista solamente puede encontrar su lugar dentro de un medio de comunicación, ¿no?
Y los medios de comunicación, insisto, cada vez pagan peor, cada vez te hacen trabajar más, cada vez te plantean retos menos desafiantes, etc. Entonces, bueno, pues memes sobre esto hay cantidades, ¿no? O sea, digamos, y podemos rastrear en distintos lugares, en distintas realidades, a muchos periodistas, algunos con muchos años en el oficio, que están empezando a dejar la profesión porque simplemente ya no encuentran los lugares donde desarrollarse. O porque llega un momento en que no pueden pagarse, ¿no? O simplemente los medios se deshacen de ellos y ellos no pueden seguir viviendo como estaban viviendo antes. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, esto no es una percepción, esto está documentado, ¿no? O sea, hay estadísticas, ¿no?, que señalan cómo, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, sino en el Perú y en otros lugares, eso, y además no es necesario hacer una estadística, podemos hacer un pequeño research y darnos cuenta, los sueldos de los periodistas no están creciendo al mismo ritmo de lo que están creciendo la inflación y los sueldos de las demás profesiones, ¿no? Adelante. Y eso es una realidad en todo el mundo, no solamente en el Perú, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que cuando yo entré a trabajar al comercio, por primera vez al año 2002, me acuerdo, mi primer sueldo fue algo de 3.000 soles. Sin embargo, ahora, se han pasado 17 años y un redactor con la misma categoría que tenía yo está ganando menos ahora, ¿no? Y evidentemente el costo de vida se ha multiplicado, ¿no? Y las posibilidades de hacer carrera, pasa por favor, también se están cayendo, ¿no? El periodismo ha dejado de ser lo que era, eso es la verdad. Por lo menos el paradigma clásico del periodismo ya no está cada vez siendo válido para menos gente, ¿no? Los medios primero nos contratan cada vez menos, luego los periodistas cada vez tienen menos exposición a la calle, viajan casi nunca, ¿no? Muchas veces su trabajo está estar sentados, ¿no?, y agarrar peso tomando gaseosa todo el día en una redacción ahí mirando tweets, etcétera, ¿no? Y además, este es un fenómeno que también está empezando a ser cada vez más patente, incluso si eres bueno, es más difícil hacer una carrera, porque los puestos directivos de los medios ya no están en manos de los periodistas, lo cual es una derivación de lo que estamos hablando ahora. Cuando los medios eran muy rentables y valía la pena hacer periodismo por amor al arte, o digamos porque, digamos, los medios tenían tanta plata, porque los medios de comunicación solían ser negocios de altísima rentabilidad, entonces los periodistas estaban al frente de los medios y financiaban las coberturas. Pero si los medios ahora viven al peso, entonces en realidad ya no están en manos de los periodistas, están en manos de gerentes. Y los gerentes están cortando todo el tiempo el presupuesto, y el presupuesto se corta por el lado de las coberturas, ¿no? Y además, los jefes ya no son periodistas, son abogados, son economistas, son administradores, son otra cosa. Y los sueldos siguen siendo igual de pésimos. Entonces, todo eso, que es una constatación práctica, nos lleva a decir, bueno, ok, ¿el periodismo está en crisis? Sí, no, esa no. ¿No? Y esa es otra falacia, pues. ¿Está en crisis el periodismo? No, yo creo que lo que está en crisis no es el periodismo, sino lo que está en crisis son los medios, que son las cápsulas, ¿no?, donde se empaqueta el periodismo. Pero se nos ha dado a entender de que en realidad la crisis de los medios es una crisis del periodismo. Yo personalmente pienso que es un error o un concepto transmitido con cierta mala intención por algunas personas. El periodismo no está en crisis. El periodismo no tiene que cambiar. El que tiene que cambiar, el que está en crisis, el que está en este momento pasando momentos duros, es la industria de los medios. Entonces, haríamos bien en separar, disgregar un poco lo que es el periodismo del lugar donde sale. Pero para eso a nosotros clásicamente no se nos ha entrenado.
Digo, el entrenamiento periodístico tradicional es el entrenamiento del periodista que sale y que su destino y su vocación está en trabajar dentro de un medio de comunicación, ¿no? Se daba por sentado que el periodista iba a trabajar para otro, ¿no? Y tenía sentido, pero ya no lo tiene más, o lo tiene para cada vez menos gente. Pasa. ¿No? Esta es la nueva realidad, ¿no? Una realidad de periodismo en precarias condiciones laborales, ¿no? Donde cada vez más gente opta por el trabajo freelance porque prefiere eso o porque no le queda otra, ¿no? Un periodismo donde el paradigma es el multitasking, que es esto, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿qué se espera del periodista? ¿No? Que grabe, que haga entrevistas, ¿no? Que sepa de todo, que haga audio, que haga cámara, que tuitee, que sea community manager, ¿no? Que maneje, que haga todo, ¿no? Que pueda transmitir en vivo, que pueda salir en cámara, que pueda hacer radio, ¿no? Ese es el paradigma. ¿Por qué? Porque es un paradigma de reducción de costos, pero no es el paradigma de lo que debería ser el buen periodismo, ¿no? Porque por definición entendemos que el multitasking es hacer más o menos todo, saber hacer todo más o menos bien y no necesariamente hacer bien nada, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico general, ¿no? Entonces, nuevamente, planteo la pregunta. Todo este replanteamiento, todo este cambio de paradigma respecto a lo que debería ser el periodismo, esta discusión que se está dando acerca del futuro del periodismo, ¿es porque los periodistas estamos en crisis? ¿O porque el modelo de lo que es el concepto de lo que es el periodismo como el oficio que se encarga de revelarle a la sociedad qué es lo que está pasando, está en crisis? ¿O lo que está en crisis son los medios de comunicación y nosotros nos sentimos partícipes de esa crisis porque nosotros trabajamos ahí y no nos encontramos en otro lugar que no sea ese? Yo creo, insisto, que deberíamos pensar que los que están en crisis son los medios y los periodistas deberíamos cada vez más estar preparados para desmarcarnos de ello, ¿no? Los que están en crisis son los medios. Claramente, o sea, no hay ninguna estadística que sea favorable. Se habla de que Internet va a reemplazar, etcétera, pero miren, o sea, la rentabilidad de los periódicos, ¿dónde está? ¿Dónde está ahora? Y aunque Internet sigue creciendo, no llega a cubrir ni la mitad de lo que ganaban antes los periódicos. Ni pensar en lo que ganaba la televisión, en lo que ganaban los otros medios. Entonces, el problema es de los medios. Los que tienen que encontrar una salida son los medios. Pero los periodistas no tenemos que estar necesariamente, no tenemos que adaptarnos a esa salida. Nosotros tenemos que pensar, y esto es un poco el espíritu de esta exposición, en una nueva manera de pensar, en una nueva manera de entender nuestra profesión que esté probablemente al margen de los medios. O sea, que los medios sean una opción más, pero no la única. Eso es. Esto, ¿no? Trabajar para un medio es una opción más, pero no la única, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el chip. Y eso pasa por la formación de las nuevas generaciones de periodistas del emprendimiento, o sea, empezar a introducir y tomarse mucho más en serio esos cursos de emprendimiento, de gerencia, de gestión, etcétera, porque muy probablemente esas sean nuestras alternativas laborales, ¿no? Si yo no consigo el trabajo que quiero, me lo tengo que inventar. Y esa va a ser la realidad cada vez más. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sumarle a nuestras habilidades periodísticas una serie de habilidades empresariales, una serie de mejorar nuestra predisposición para pensar que a la vez de ser periodistas, muy probablemente también tengamos que tomar la decisión de ser empresarios, no grandes empresarios, sino empresarios de nosotros mismos probablemente, ¿no? Lo cual también es cada vez más factible, porque efectivamente en el nuevo entorno, una de las características que hay es que
el acceso a la comunicación es cada vez más barato. O sea, ya no es una utopía que uno cree un medio. Te basta una cámara de fotos, te basta una cámara de video, un celular, un buen micro, y ya puedes tener tu canal de televisión. Bueno, quizás algo más que eso para hacerlo bien, pero eso tienes que tenerlo claro. Que muy probablemente tu salida, no solamente tu salida de sobrevivencia, en el sentido de que a lo mejor no vas a conseguir el trabajo que quieres, sino tu salida de satisfacción profesional. O sea, si realmente tú sientes el periodismo como una vocación, o si quieres dedicarte a esto, es muy probable que para que lo disfrutes y lo vivas a plenitud, tengas que generarte tú mismo tus propios espacios, ¿no? Y entonces pero para tener eso claro, tenemos que tener la mirada alerta, tener el chip instalado de que muy probablemente esas habilidades funcionen, ¿no? Podemos hacerlo, no está fuera de nuestro alcance. Entonces, hay una serie de posibilidades, pero más allá de explicar una por una las posibilidades que se pueden que se pueden trabajar digamos, a partir de las habilidades que tiene el periodista, a mí me gustaría concluir explicando una cosa, ¿no? O sea, los periodistas en general tenemos muy mala autoestima, tenemos una mala proyección, no nos sentimos como material vendible fuera del ámbito del periodismo, ¿no? Sentimos que sabemos poco, ¿no? Que solamente tenemos unos nichos muy poco explorados, que dentro de los medios nos hallamos, pero no nos hallamos fuera de ellos. Bueno, no es así, digamos. Un buen periodista es un valor, y es un valor, es más, yo desde que salí yo también del mundo más mainstream de los medios, lo he ido constatando, digamos, las habilidades del periodista son a veces más apreciadas fuera del ámbito periodístico que dentro. Digamos, un periodista que redacta bien, que sabe editar una publicación, que tiene criterio para seleccionar cosas, en cualquier formato, en un medio de comunicación puede ganar una cantidad respetable. Pero esas habilidades, trasladadas a otros ámbitos, son mucho más apreciadas, porque son bienes escasos. Entonces, hasta un buen periodista que maneja bien sus habilidades puede hasta vivir de dar clases, de dar talleres de redacción, porque un montón de gente no sabe esas cosas. Y si maneja otras habilidades técnicas, por ejemplo, se le abren otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, la capacitación, la formación continua, por ejemplo, son posibilidades que, por ejemplo, nosotros nunca nos planteamos, porque sentimos que nosotros lo que hacemos es algo que es un commodity, no lo es en absoluto. Las habilidades comunicativas que puede desarrollar un buen periodista no son cosas comunes que se pueden encontrar, si es que estás bien preparado, ¿no? Otro ámbito es el ámbito del marketing de contenidos, ¿no? Por ejemplo, cada vez más marcas o cada vez más empresas están dispuestas a buscar periodistas porque porque tienen grandes planes de comunicación, pero les faltan ejecutores, ¿no? Hay mucha gente que se dedica al planeamiento en estos. Yo conozco muchos consultores magistrales de comunicación en el Perú que hacen hermosos planes de comunicación, pero que no encuentran luego quiénes son las personas que pueden ejecutar esos productos. Los productos salen mediocres, salen mal hechos, salen mal entregados, etc. Si alguien, en realidad en el entorno comunicacional peruano hay un montón de generales y muy poca tropa. Y la tropa en realidad puede aprovechar, puede medrar ahí, si es que lo sabe hacer, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener alerta es la posibilidad que nos da Internet de encontrar nichos muy específicos de mercado, ¿no? O sea, de desarrollarnos en nichos muy pequeños, pero que gracias a Internet son posiblemente explotables, ¿no? Lo que ya se conoce como el long tail, que no es una cosa nueva, ¿no? Que es esta tendencia de que yo puedo, aprovechando mercados muy minoritarios, que aparentemente para el comercio masivo, para el mercado masivo no son significativos, pero que si yo logro generar pequeñas comunidades, pueden funcionar, ¿no?
Y un montón y un sinnúmero de oportunidades más, pero en realidad un poco no se trata acá de desarrollar cada una de esas alternativas, porque en realidad eso sería muy amplio, sino de plantear simplemente como debate ese, ¿no? O sea, digamos, no deberíamos de preocuparnos tanto por el futuro del periodismo, porque el periodismo para mí goza de muy buena salud, y es más, en estas coyunturas cada vez más complejas, donde pues los debates públicos son cada vez más visibles y son más virulentos, los periodistas van a tener siempre espacio, ¿no? La discusión no tiene que ser entonces si el periodismo tiene que replantearse, sino que el periodismo tiene que buscar de una manera su independencia respecto a el modelo de los medios. Y bien, eso es un poco la propuesta, ¿no? Eso es lo que yo quería venir a contar hoy, un poco a partir de la experiencia personal que hemos tenido con mi socia que es Pamela, con mi otra socia que es Norca, ¿no? Que respecto a esas cosas, ¿no? Que hemos empezado a explorar desde nuestra propia ignorancia, ¿no? Dijimos, vamos a empezar a emprender, ¿no? Y en verdad pues nos damos cuenta de que no sabíamos nada, pues. No sabíamos ni siquiera cómo se sacaba un RUC, ¿no? No sabíamos cuál es la diferencia entre una factura y una boleta. No sabíamos por qué era necesario, pues, qué es una detracción, digamos. Cosas muy básicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad nunca se nos había planteado, nadie nos había planteado que a lo mejor nuestro futuro como periodistas iba a estar en el emprendimiento. Entonces, para los que vienen luego, que vengan con ese set de habilidades va a ser un diferencial que puedes marcar la diferencia entre, primero, si pueden vivir de esto, y segundo, muy probablemente si pueden gozar de esto, porque en gran parte esta es una profesión en la cual no tiene mayor sentido si no la disfrutas, ¿no? Y eso, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a alguna de las cosas que hemos mencionado, si no pasamos al siguiente expositor. Cuenta. Decir que la crisis de los medios sí puede ser parte de la crisis de los medios, pero ¿no es también que en cierta forma la crisis también está en los mismos periodistas? Porque justamente tiene que ver con este tema que tú lo mencionas, que nunca nos hemos puesto a pensar en que podemos encontrar o ver nichos más allá de estar en un medio. O sea, hay algunas personas que lo han hecho, algunas personas que lo han comenzado a hacer después de toda una carrera. Es tu caso, ahorita estás con la tangente, después de haber estado muchos años en el comercio. Oscar encontró el nicho y le fue bien, Paco también. O sea, pero también es cuestión de que los periodistas puedan abrir los ojos y ver las oportunidades que hay en el mercado y las posibilidades que hay de aplicar todo lo que un poco has expuesto en estos minutos. Entonces, no sé si es que asegurar que la crisis está bien, ¿no? El periodismo me parece perfecto esa aceptación, porque sí, el periodismo es uno solo, sigue siendo lo mismo, hay nuevas plataformas, pero las bases, los cimientos del periodismo siguen siendo lo mismo. Pero sí creo que también atribuirle solo a todos los medios es como que zafar cuerpo de que existe una problemática, de que nosotros también somos parte de ese problema de no haber querido durante tantos años abrir los ojos y explorar nuevas oportunidades, ya sea en este tema empresarial o en especialización de ciertas formas de periodismo que existen más allá de los términos del ámbito común de estar en un medio. Sí, te entiendo, sí, y también he pensado respecto a eso bastante, ¿no? Yo digo, lo que yo sostengo es que el periodismo, efectivamente, como actividad, como lo que es, como oficio, no tiene por qué cambiar. O sea, las bases de lo que es el periodismo, o sea, esto de informar, ser objetivo, bla, 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 no tienen por qué ser distintas. Los que estamos en crisis somos los periodistas, sí, efectivamente, o sea, digamos, efectivamente
muchos de nosotros, o sea, nos estamos dando todos los días golpes en la cabeza porque vemos pues lo que nuestros colegas postean, lo que nuestros colegas publican, etcétera. Pero el problema de muchos, o sea, el problema de muchos de esas propuestas que hacen algunos periodistas también está ligado pues a una problemática de los medios, ¿no? O sea, los medios hacen poco por incentivar el buen periodismo, ¿no? O sea, hacen menos de lo que deberían o lo que normalmente hacían, ¿no? Valoran cada vez menos la experiencia, valoran cada vez menos, no dice que no lo valoren, pero lo valoran menos, la experiencia, el oficio, etc. No es zafar cuerpo, o sea, porque además el que quiera vivir así no puede ser cualquiera. O sea, tiene que ser un periodista con mucha calificación. O sea, no es un periodista que a lo mejor en un escenario ideal, que a lo mejor estaría dentro de un medio, ¿no? Pero que a lo mejor el medio no le puede dar cabida, ¿no? Los medios habrían, pues, o sea, en realidad yo conozco muchos periodistas, entre ellos gente muy calificada, que no están en medios porque los medios ya no le pueden pagar. Pues dicen, o sea, sí, bueno, pues, o sea, me gustaría volver a un medio, dicen, pero cada vez que me llaman me ofrecen pues una cantidad que es irrisoria para lo que yo debería ganar. Entonces, no me queda otra que buscar esto. Pero no. O sea, para que esto funcione, los periodistas también tienen que hacer su tarea. Lógico, sí. Porque además aquí, o sea, digamos, eso es otra cosa, ¿no? O sea, esto de aquí es expuesto, esto es salir al pecho descubierto al mercado, ¿no? O sea, en los medios, o sea, no, un mal periodista puede pasar piola porque tiene un editor y otro editor encima, etcétera, y entonces al final pues que puede pasar un poco piola, ¿no? Pero cuando tú sales con tu propio nombre o con tus propios recursos al frente, no hay quien te defienda. Si fracasas, fracasas tú, ¿no? Entonces, esto, o sea, no es como, qué fácil, ¿no? Esto es de alto riesgo. Pero bueno, es ok.